paz de Cristo, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Es un gusto estar con usted nuevamente, poder compartir estos minutos que pasamos juntos viendo la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Escritura, las Sagradas Escrituras. Y vamos a tomar un tema hoy que tiene por título La vida abundante que viene de Dios. La vida abundante viene de Dios, eso es. La vida abundante viene de Dios. Porque la vida que nosotros vivimos puede ser una vida infructuosa, una vida triste, una vida insatisfecha, con frustración, con enfermedad, con un montón de cosas que no nos dejan tener esta vida abundante que viene de Dios. Entonces vamos a ver los elementos que Dios puso en la vida para que esta vida sea abundante. Y por qué entonces nosotros no tenemos esa vida abundante. Nos cuesta encontrar el punto de la abundancia de la vida, el gozo de la vida, la plenitud de la vida. Vamos a estar viendo ese tema ahora. Vamos a tratar de... nosotros lo vemos muy, como siempre les digo, en forma muy simple, no vamos en mucha profundidad. Hay textos que requieren más profundidad, de poder ahondar el tema, pero como tenemos solo un par de minutos nada más, tampoco queremos quedarnos a medias de la idea. Entonces le entregamos alguna información puntual que le va dando una delineación a lo que estamos tratando, la vida abundante que viene de Dios, que yo estoy seguro que usted la quiere, que yo la quiero, la necesitamos. No solo eso, dice, nosotros tenemos un espíritu sediento de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, dicen los salmos, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Necesitamos, hay una sed, hay una necesidad en nuestro ser de Dios. Y esa necesidad es la que no nos permite, como no logramos saciar la sed de la necesidad o de la comunión con Dios, nuestra vida pierde ese gozo, esa abundancia en la cual debiéramos vivir, como los ríos de agua viva. La Escritura habla mucho de abundancia, de una fuerza, de un vigor de la vida. Vamos a ver el texto primero y luego vamos a ir viendo cómo nos lleva la enseñanza a ver que nosotros podemos lograr una vida abundante, que es lo que Dios quiere que tengamos desde el principio. Y vamos a ir a Mateo capítulo 16, versos 25 y 26, que dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Entonces aquí el texto nos habla de el querer conservar la vida. Todo el que quiera conservar la vida. Nosotros queremos conservar la vida, nos agrada la vida, de una u otra forma queremos conservarla y bien, saludable, vigorosa. Entonces está bien buscar tener esa ganancia de la vida en nosotros, no perder la vida, así como pregunta, bueno, ¿y qué habrá ganado el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará por ella? Interesante, porque aquí ya partimos con el tema de el poder
equivocar la búsqueda, equivocar el interés, el, buscar sin alcanzar el objetivo. Qué frustrante terminar ganando todo, pero perdiendo el alma. ¿Y qué es eso? Bueno, el alma es lo que en verdad va a tener vida eterna. Nuestro ser, nuestro cuerpo, que es tomado del polvo según la Escritura, va a volver al polvo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Esa fue la sentencia de Dios para Adán en el jardín del Edén. Entonces, bueno, tenemos en Concepción, si usted está con nosotros aquí, es porque entiende que Dios nos dio la vida, que somos hechura suya, como dice el salmista también, Salmo 100. Reconoced que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces nos dice que somos hechura de Dios, que no nos pertenecemos a nosotros, sino que somos su propiedad y que somos pertenencia suya. Entonces tenemos una raíz, de dónde venimos, de un creador, y este es Dios. No es producto de la casualidad ni de alguna evolución como la filosofía humana lo hablan. En la sociedad común de hoy, muy lejos de Dios, que también la Escritura lo dice, Isaías capítulo 55, si no me equivoco, habla de que mis caminos, mis pensamientos, no son vuestros caminos ni vuestros pensamientos. Así como están distantes en los cielos de la tierra, así de distantes están mis caminos y mis pensamientos de vuestros caminos y de vuestros pensamientos. Así de distante, así de lejos camina la humanidad de Dios, en distancia, separados, cada uno por su propio camino. Dios tiene un plan, la humanidad busca otro. La humanidad hoy busca su momento, nada más, su ahora, porque no hay mañana para la humanidad, no hay un creador ni tampoco hay un final, porque las filosofías de hoy establecen que prácticamente el hombre es su propio Dios y pues se permite todo sin limitación, porque no hay regla, ni estatus, no hay nada que pueda privarme a mí de lo que yo quiero, lo que es mi derecho de obtener. Sin embargo, la Escritura nos habla de que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, creó al hombre, a imagen suya lo creó, dice Génesis 1, 26 y 27, dice: entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces ahí establece ya la Escritura de que Dios nos creó desde un principio. La Escritura establece que somos hechura de Dios. Y como Dios nos creó, Él también nos dio un estatus, nos hizo a su imagen, a su semejanza, nos dio, como hemos visto en estudios recién pasados, capacidad, nos capacitó. Dios pone en el ser humano capacidades, le pone también un estatus moral según Dios, según lo divino, le pone en la justicia divina, la bondad divina, el amor divino, la capacidad, la sabiduría. El temor de Dios es la sabiduría del hombre, es lo que le da la vida, el andar a la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies
tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Jesús es la luz. Él es donde está Jesús y su luz, no hay ninguna tiniebla. Nada puede oscurecer la luz de Cristo, la luz de Dios. Entonces necesitamos esa luz y conocer que somos hechura suya, somos propiedad de Dios. Dios no nos creó para maltratarnos, sino para ponernos bien. Dice Génesis capítulo 2, verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, Dios nos crea y también pone todos los elementos necesarios para darnos una vida plena. Lo puso en un jardín, que es el jardín del Edén, un lugar agradable, con comunión con Dios. Porque Dios venía al jardín y hablaba con el hombre. Tenía una comunión estrecha, directa, hablaban continuamente. Algo que nos cuesta mucho a nosotros, a través de la oración, poder hallar un espacio de tiempo para orar a Dios, para buscar de su presencia, para darle espacio en nuestras vidas, porque estamos tan ocupados con tantas cosas que no encontramos el espacio para Dios. Sin embargo, Dios está ocupado en ponernos a nosotros bajo su luz, bajo su palabra, bajo su entendimiento, que entendamos que somos hechura suya, que Él nos hizo y nos dice que hay un final, porque el hombre estaba en el jardín del Edén y con el propósito de que el hombre disfrutase, administrase, trabajase y se ocupase en ese jardín del Edén. Le dio una compañera también, su esposa, Eva, para que construyeran entre los dos una familia, un hogar, con hijos, con obligaciones como instruir a los hijos en la autoridad máxima, Dios, la luz, la vida. Sin embargo, ellos tuvieron la visita del enemigo, Satanás. Satanás es el que se opone a que tengamos una buena relación con Dios. Quiere destruir nuestra relación con Dios. Esta relación con Dios que se edifica o se construye a raíz de la comunión con Dios. Entonces así comienza uno en nosotros, en el creyente, en el que vive bajo ese dominio, a tener temor de Dios, no un miedo, no habla del miedo, no es el temor de miedo, es un temor de moverse con cuidado ante la soberanía divina, de no ofenderle, no faltarle. Entonces, en ese ambiente de respeto, de santidad, de justicia, de amor mutuo, amor por Dios, tener sed, necesidad de Dios, como dice el salmista, como escriben los salmos, la necesidad de Dios en nuestras vidas. Si usted tiene una vida en estos momentos frustrada, triste, pues este es el momento de enfocarse en la escritura, la palabra, le va a alumbrar, le va a dar sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y entonces va a producir en usted una vida, un deseo de vivir, una vida con gozo, con plenitud, porque el Señor va a llenar ese vacío, esa necesidad que el hombre en su naturaleza misma no puede, porque se degradó, porque Dios le dijo no coman del fruto de este árbol. Pero ellos comieron porque vino la serpiente, vino el engañador, Satanás, y los engañó y les hizo creer lo que no es verdad, los hizo dudar, y la duda no es de fe. La fe es creer. Le cree uno a Dios y vive bajo esa conducta de fe para obtener aquello que esperamos. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Esa es la fe, ahí en certeza. Dios es mi soberano, creador, inamovible en mi conciencia. Yo lo creo así. Entonces eso nos lleva a conocer que Jesús, en San Juan, capítulo 10, verso 10, dice que el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir, que es lo que hizo la serpiente en el jardín del Edén. Entró y les dijo, ¿con qué Dios os ha dicho que comerán, al comer de ese fruto morirán? No, no es así. Entonces introdujo otro mensaje. Sino lo que pasa es que sabe Dios que cuando coman de ese fruto serán como Él. Les puso un apetito de querer ser como Dios o querer tener más conocimiento en algo que desconocían, según ellos. Les puso la serpiente esta duda y entonces ellos vieron el fruto y lo concibieron apetecible, lo quisieron. Fue seductor a los ojos, a la vista. Luego quisieron saborearlo, probarlo y comerlo. Y así desobedecieron a Dios. Y así se alejaron y fueron sentenciados a ser expulsados de la presencia de Dios. Porque para tener comunión con Dios hay que estar bajo un estatus de obediencia. No se puede estar con Dios en desobediencia. Si estamos en desobediencia no estamos con Dios. En obediencia, en fe, en buscar su presencia, en querer respetar sus estatutos, entonces ahí está la vida, ahí está el conocimiento, entonces ahí está la luz. Entonces el hombre, ahora separado de esta comunión con Dios, está expulsado y fue expulsado del lugar donde tenía todo, estaba provisto de todo, entonces ahora está en inseguridad, está en temor. Lo hemos tratado muchas veces, los estudios siempre hablan de cuando estamos sin Dios, estamos en necesidad, en sufrimiento, en padecimiento, en temor, en inseguridad. ¿Por qué razón? Colosenses, en el capítulo 2, nos dice en el verso 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces la palabra, según la enseñanza. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesús. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, perdón, el hombre necesita tener comunión con Dios, tener temor de Dios, instruirse en Él, buscar su rostro, buscar su presencia, poder instruirse en el conocimiento de Dios. Y entonces vamos a estar de nuevo restaurando esta protección que perdimos ahí en el jardín del Edén por la desobediencia. Y es así que Jesús dice que el ladrón no viene a matar, sino a matar, robar y destruir. Y eso es lo que hizo en el jardín del Edén. Los engañó, los mató y los destruyó porque murieron. Adán y Eva murieron. Y todos los que han vivido, los hombres hasta hoy, mueren y seguirán muriendo. Pero en Jesús hay la promesa de la resurrección, del vivir eternamente. Y Él dice, mas yo he venido para que tengan vida, y esta vida
sea abundante, no una vida simple, es una vida abundante. Entonces la vida abundante que viene de Dios está por medio de la fe, que es en Jesucristo, el restaurador. Él vino a restaurar. Como dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, aunque la promesa ya también fue hecha en Génesis. La simiente de la mujer tendrá enemistad con la simiente de la serpiente. El pecado, la muerte, el espíritu de Satanás ahí, engendrando maldad en los hombres que no temen a Dios y que sacan a Dios de sus vidas. Y más Jesús, que es la promesa de la simiente de la mujer, dice la profecía ahí que la serpiente, la simiente de la serpiente le herirá en el calcañar, una herida no mortal, mas Jesús herirá a la serpiente mortalmente, porque una herida en la cabeza, mortal. Y entonces Jesús murió y resucitó, y ahí está la promesa para nosotros, que así como Dios resucitó a Jesús, también nos resucitará a nosotros en el día postrero. Pero esto es buscar la vida abundante. Y entonces el hombre, habiéndose roto esta relación, y cada uno va por su propio camino, como dice Isaías, con un camino distante de Dios, pues bueno es buscar la restauración por medio de Jesucristo, reconciliarnos con Dios para tener una vida abundante como la promete Jesús. Entonces para esto nosotros debemos tener una tarea. El hombre ahora tiene una tarea: promover una vida abundante, construyendo una familia con abundancia de presencia de Dios, de temor de Dios, que conozcan a Dios, que adoren a Dios, que le honren y que esté presente en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra descendencia, pero como pilar fundamental de la construcción de nuestra familia. Algo que en la sociedad hoy está muy inestable. Necesitamos formar familias creyentes que teman a Dios, que amen a Dios, que busquen a Dios. Y esto va promoviendo que la sociedad también tenga una vida abundante por medio de la predicación de la palabra. Y los ríos de agua viva corren por el medio del desierto, este desierto que es la sociedad de hoy, que no teme a Dios, que no busca a Dios, que está dañada por el pecado original, Satanás, que se sigue oponiendo a que el hombre se restaure en la comunión con Dios. Entonces el hombre sigue enemistado y vive bajo esa amargura y no puede estar completo, como dice Colosenses, porque con Cristo estamos completos, pero sin Él, como dice, estamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, porque vendrá el tiempo en que se nos pedirá cuenta por la vida que Dios nos dio, que no nos pertenece, aunque nosotros digamos: esta es mi vida y hago lo que quiero con ella. No es así. Hay un Creador y nos dio la vida, y es generoso, y es amoroso, y es bondadoso, pero vendrá un tiempo en que vendrá como juez de justicia y hará justicia. Hoy hace misericordia. Este es el tiempo de la misericordia de Dios, pasando por alto los pecados de todos los hombres, para que el que se arrepiente y viene a Dios alcance justificación por medio de Jesucristo.
Entonces, Dios encomienda al hombre que fructifique, que se multiplique y que haga una familia consistente, firme, férrea, fuerte, llena de valores morales divinos, la ayuda mutua, el amor mutuo, el cuidado mutuo, el poder acompañarse, y demanda también la construcción de una sociedad bajo la luz de la palabra de Cristo. Entonces, necesitamos poder promover esta verdad en una sociedad que no quiere oír, que no quiere, pero está sedienta, tiene su alma vacía. Como dice el texto, pueden ganar todo el mundo, toda la fama, toda la riqueza, pero sus vidas siguen vacías. Pueden ser conocidos hoy a través de el internet, a través de las comunicaciones. Todos quieren ser famosos y tener muchos seguidores. Pueden tener todos los seguidores del mundo, pero si no tienen a Cristo, siguen insatisfechos, siguen en oscuridad, en tiniebla, en frustración. ¿Quién tiene la luz? ¿Quién tiene la vida? Cristo, la palabra. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O la luz de los hombres era la vida. En Él estaba la vida. Entonces, necesitamos nosotros tener a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos promover la palabra, la vida plena. El hombre vacío, frustrado, enfermo, muriendo, agonizante, puede revivir en Cristo, puede tener vida abundante en Cristo. Entonces, ¿cómo sucedió todo esto? La frustración. Simple, en la palabra de Dios, ellos vivían en el jardín del Edén, tenían la protección de Dios, tenían la provisión de Dios, estaban seguros, no había temor, no había necesidad de nada, como dice, en Él estáis completos, en Él estaban completos, pero al obedecer a Satanás, fueron expulsados de esa comunión, salieron del jardín del Edén, y ahora cada vez más distante de Dios, la humanidad, la sociedad, entonces no encuentra su corazón, su alma, descanso, porque por mucho que se afane, por mucho que trabaje, sigue frustrado, sigue sin llenar su corazón en abundancia de vida. Porque el hombre perdió esa comunión con Dios, donde Él estaba lleno, estaba pleno, estaba lleno de luz, estaba radiante de vida. Estaba en mucha seguridad. Qué hermoso vivir así. Bueno, hubieron 3 elementos que sucedieron ahí y siguen operando hoy, que son, vamos a ver los 3 puntos, vamos a avanzar un poco porque nos hemos quedado estancados, vamos a ir cerrando ya. Los ladrones de la vida abundante. Hay los elementos que roban la vida abundante. El primero es Satanás, el espíritu de Satanás, todo aquello que se opone a que usted preste atención a la palabra, que quiera estudiar la palabra, que reste importancia a buscar en oración, en la comunión de los santos, cuando nos reunimos para adorar a Dios, en oración, en los cultos de alabanza, en las predicaciones, en los cultos de departamento.
todo eso que se opone, ahí está el espíritu de Satanás, el opositor, porque no quiere que podamos restaurarnos con Dios. La Biblia nos dice con claridad que ante el proyecto de la vida abundante y eterna de Dios, el Dios verdadero, bueno, apareció el engañador, Satanás. Él indujo al ser humano a menospreciar la vida abundante que Dios nos había dado. Porque les dijo con que Dios ha dicho que van a morir. No van a morir. Les mintió. Les mintió y él es mentiroso, es padre de mentira. Satanás miente. El Señor al final cumplirá su propósito en mí, dice la Escritura. Tiene sed de Dios, busque a Dios. No se deje vencer. Satanás está dándole, pero no se deje vencer. Lo indujo a dudar de la justicia y mandamiento de Dios. Y con ello les engañó y les hizo faltar a la palabra, al mandamiento, y con ello los mató. Los indujo seductoramente, se hizo amigo, les conversó, no vino así como aparece un asaltante en medio de la noche, no, vino y se amigó con ellos, los sedujo y luego los engañó. Así es el pecado. Él comienza a seducirnos sin darnos cuenta y nos engaña. Y luego que ya estamos sumidos, estamos muertos por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, necesitamos confiar en Jesús, la palabra, y tener siempre conscientes, somos hechura suya, ovejas de su prado. El Dios nos hizo y le pertenecemos. Debemos clamar al Padre que nos guarde y nos rescate y nos salve. Eso es lo que debemos hacer. Este mundo vive lejos de Dios y el mundo no quiere, aunque San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, el mundo no ama a Dios, no busca a Dios ni teme a Dios. Mas nosotros sí debemos promover la vida abundante de Dios al mundo, porque en este mundo, aunque no quiere obedecer a Dios, hay personas, hay almas sedientas de Dios que sí van a atender. Necesitamos promover la vida y no dejar que el enemigo nos robe la comunión con Dios. Entonces, Satanás ha engañado al mundo y ha producido entonces el pecado, palabra que al mundo no le gusta, porque el pecado significa romper relación con Dios. Entonces al mundo no le gusta la palabra pecado, tampoco le gusta a Dios. ¿Cómo soluciona eso? Porque el pecado no tiene solución para el hombre. El pecado, la única solución es Cristo, que murió por nuestros pecados. Ahora nosotros no vamos a someternos más al pecado, vamos a vivir para Dios en Cristo. Entonces, como el mundo no puede con el pecado y no puede con Dios, lo quita. Así soluciona su tema. Quita a Dios, ya no hay pecado. Todo se puede. No está Dios. Pero ese es un engaño de Satanás, sutil engaño, que les ha dicho que
somos parte de una evolución y todo lo que usted sabe. Entonces, el pecado es la herramienta con la que Satanás ha logrado engañar y inducir al ser humano a desobedecer a Dios. Y eso mata al hombre. Eso mató a Adán. Eso mató a todos los que han muerto, y a nosotros cuando muramos ya no nos mata, porque Jesús dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros viviremos, porque creemos en Jesús, su palabra. Entonces, el hombre ha sido seducido a hacer maldad, de continuo hacer maldad y rechazar los mandamientos de Dios y sus palabras que traen vida. El hombre no puede, en su naturaleza, con este engaño. La corriente del mundo es muy fuerte. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí están ambas cosas, rudimentos del mundo y no según Cristo, filosofías y huecas sutilezas, ideas y cositas y que nos van separando de la potencia, la fuerza divina, la autoridad. Dios nos ha dotado de capacidad, de entendimiento, sabiduría, y nos ha dado autoridad sobre las potestades, porque somos hechura suya, en el nombre de Jesucristo. Entonces, con todos estos engaños ha hecho que el mundo viva en el pecado como viviendo en la normalidad, sin problema, porque no tiene a Dios. Entonces, si no tiene a Dios, no hay pecado. Y han escogido así ir tras la muerte, la enfermedad, el dolor y la destrucción. Comamos y vivamos. ¿Cómo? No, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y así será, porque no han querido mirar al dador de la vida. Entonces tenemos a Satanás, que se opone, el que roba la vida abundante, y el pecado, que da luz por medio de la seducción de Satanás, separándonos de Dios, llevándonos lejos de Dios. Y el mundo, tercer punto, ya con este ya vamos a ir terminando. Tercer punto, el mundo, que tiene un sistema de vida contrario al divino. Están sacando todo lo que Dios estableció para la sociedad, el matrimonio, la familia, el orden, la autoridad, todo eso lo dio Dios, pero el mundo se opone a todo ello. Entonces el mundo entero se ha organizado contra la voluntad de Dios, contra los mandamientos de la palabra de Dios. Así, en lugar de promover la vida, se promueve un sistema de muerte. Y podemos matar bebés, no hay problema porque es un derecho. Y hay unos que valen más que otros, depende a quién mate la sentencia, porque depende de las motivaciones, pero el dador de la vida le dio un valor a todos por igual. Entonces el mundo hoy ha cambiado todo el orden, y como dice la Escritura, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Vienen días, dijo el Señor. Esos son estos días. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Matar bebés es bueno porque es derecho. Buscar a Dios es malo porque establece órdenes que van contra mis derechos. Entonces se legaliza lo malo
Pero esto, aunque el hombre lo cambie para que se vea bueno, trae consigo la muerte, la condenación eterna. Dios trae castigo al final. Hoy está esperando que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, que busquemos en Él entonces una vida abundante, llena de gozo, de paz, y no la vida que tenemos en estos momentos conforme al mundo. Para ello Dios ha establecido un plan de vida abundante que sigue en pie para todos los que hemos sido heridos del pecado, el engaño de Satanás. A pesar del engaño de Satanás con que indujo la rebelión y el pecado del ser humano, Dios no ha renunciado a su proyecto de vida abundante. Prometió un Redentor, un Salvador, el cual restaurará todas las cosas. Restauraría, porque ya lo ha hecho, otorgando por Dios la vida plena y eterna para todo ser humano que reconozca que ha pecado delante de Dios. Este Redentor, simiente de la mujer, herirá en la cabeza a la serpiente. Este es Jesús. Herirá a Satanás, aludiendo que su veneno, astucia y existencia misma quedarían derrotados para siempre. Aunque ella herirá al Redentor en el calcañar, es decir, una herida que no podrá darle la victoria, porque aunque fue herida de muerte, Cristo se levantó de la muerte. Gloria a Dios. Y así, victorioso, se levantará y levantará a su pueblo también victorioso. Todos sabemos que la promesa del Redentor se cumplió en Jesucristo, en su muerte y resurrección, que es la primera etapa de la victoria del reino de Dios. Cristo demostró así que la vida abundante y eterna es una realidad. La vida eterna es una realidad, una vida abundante y eterna. Para terminar, ya vamos a ir a la parte final. Hay un reino milenial, el reino de Dios. Al final, Apocalipsis 21, ahí está la promesa. Sin embargo, la segunda etapa de la gran victoria del reino de Dios está por venir, cuando Cristo venga por su iglesia. En el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán al toque de la final trompeta. Así como Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro le oyó, así también la final trompeta levantará a los muertos en Cristo. Respondiendo al llamado poderoso de la voz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y los que vivimos seremos transformados para ir a encontrar al Señor en el aire, y luego descender con nuestro Señor a reinar con Él 1000 años sobre la tierra. Satanás estará atado durante esos 1000 años, pero al final del milenio será desatado y volverá a engañar a los moradores de la tierra para levantarlos en contra de nuestro Dios. Pero el Señor los derrotará y establecerá su reino eterno. Así empezará la tercera etapa del reino de Dios. Vendrá el juicio final, la muerte y el Hades. Serán echados en el lago de fuego con el diablo, sus ángeles y el falso profeta. Escrito está. Apocalipsis. La muerte ya no existirá más, ni habrá más hambre, ni dolor, ni enfermedad, ni nada que haga o practique mentira. La vida abundante se manifestará en toda su plenitud. Cristo es la vida abundante. Cristo es la luz del mundo. Está pasando momentos tristes, está pasando momentos difíciles. Cristo es la vida abundante. Él es la luz.
Padre, le damos gracias por esta hora, por esta palabra, por esta enseñanza, Señor. Bendiga a los maestros que preparan estas enseñanzas. Guíe su palabra al corazón abatido, angustiado, afligido, y libérelo, Señor. Sánelo por medio de su Espíritu Santo. Opere sanidad y milagro en cada hogar y familia que oye esta palabra. Le pedimos su bendición, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos próximamente, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene.